Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo. Es un placer estar para dar esta charla en el Congreso APRESID y gracias a todos por venir. Esperamos que aprendan un poco de todos los datos que venimos recolectando en las últimas campañas. Bueno, hoy vamos a hablar entonces de variabilidad de fósforo a nivel intralote en el norte argentino. Y lo primero que queríamos apuntalar es, bueno, ¿por qué fósforo? Naturalmente se habla mucho de este nutriente, pero bueno, recordar que se trata de uno de los nutrientes esenciales, que tiene una importancia agronómica realmente indiscutida. Todos sabemos la importancia que tiene para los principales cultivos de la Argentina. Tiene importantes implicancias en lo que tiene que ver con sustentabilidad y en el valor de la tierra, un tema que realmente quizás no se habla tanto como se debería, pero es algo que deberíamos mirar a la hora de elegir una tierra, ¿no? Y realmente hay escasez de información en lo que tiene que ver con la variabilidad de fósforo en intralote en el norte argentino. Hay muchísima información generada en otras partes de Argentina, pero tenemos una deuda con otras regiones, ¿sí? Bueno, esto es un poco para reforzar lo que acabo de decir. Hay mapas generados no solamente de fósforo, que es donde nos vamos a centrar hoy, también de pH, materia orgánica, de cómo vienen evolucionando los suelos, principalmente lo que es la región pampeana, más no tenemos estos mismos datos o estos mismos progresos o degradación de suelos del resto de las zonas de Argentina. Entonces, para reforzar un poquito más este tema de la importancia del fósforo en los principales cultivos y además de la información que hay hoy generada, les trajimos estos 3 gráficos de los principales cultivos y que además son los cultivos de los lotes que vamos a estar viendo y que fueron analizados: maíz, soja y trigo. Se ve claramente la respuesta al rendimiento relativo en función de los valores de fósforo. Y esta información es generada en la región pampeana, que tiene que ver con lo que veníamos de decir, ¿no? Lo que es importante rescatar es que al tratarse de un nutriente poco móvil, básicamente por la dinámica que tiene en el suelo, nosotros podemos utilizar la información generada en región pampeana para hacer estimaciones o para tener conclusiones en otras zonas como puede ser el norte. Esto no podríamos replicarlo con otros nutrientes móviles como serían nitrógeno o azufre. Entonces, lo que nos permite analizar mucho mejor todos los datos que vamos teniendo en el norte argentino y particularmente en los casos que analizamos. Entonces vamos directamente a mirar qué fue el trabajo que nosotros venimos haciendo en las últimas campañas en el norte. En este mapa lo que ustedes pueden ver son los puntos, los 35 lotes que representan más de 7.000 hectáreas en las provincias de Salta, Santiago del Estero y Chaco, donde hicimos un relevamiento muy intensivo de esos lotes y empezamos a entender cuál era la situación, particularmente de fósforo, en estos lotes. Bueno, ¿qué fue lo que hicimos? ¿Cómo caracterizamos estos lotes? A todos los caracterizamos con estas 5 variables. En todos estos lotes realizamos una medición de altimetría con un GPS de alta precisión. Esto, bueno, lo que nos ayuda es a tener un mapa con las diferencias de altura dentro del lote. Esto, en muchos casos, si bien generalmente el productor conoce, sabe cuáles son las diferencias de su lote, que tienen un bajo, un alto, en la mayoría de los casos el mismo productor o asesor se sorprendía de las diferencias, ¿no? Cuando lo llevas a metros, entender que había lotes que tenían 20, 25 metros de diferencia entre una parte y la otra era sorpresivo para varios de ellos. El segundo análisis que realizamos en todos estos lotes es el pasaje de la Rastra-Beris, que muchos de ustedes las deben conocer. La Rastra-Beris lo que nos da es un mapa de conductividad eléctrica aparente y con esto obtenemos un mapa que nos da una idea muy acertada de cuál es la textura del suelo, digamos un dato no menor definitivamente para hacer decisiones de manejo acertadas. El tercer punto, y quizás el más diferenciador o el menos frecuentemente utilizado, es un muestreo en grillas. En todos estos lotes se realizó un muestreo en grillas en los cuales sacábamos una muestra cada 1,6 hectáreas y cada una de esas muestras estaba compuesta por 10 submuestras. Además, esta información se complementó con imágenes satelitales de tipo NDVI y, en el caso que el productor los tuviera, mapas de cosecha de años anteriores. O sea que todo esto fue medido en los 35 lotes y en las más de 7.000 hectáreas que tenemos. Entonces, algo de lo que pudimos empezar a ver, en verdad, y de lo que empezamos a hablar después de recolectar toda esta información, es la relación que comenzamos a ver entre la disponibilidad de fósforo que tenían estos lotes y los años de agricultura de los mismos. Acá tenemos todos estos puntos, representan lotes que tenían en su rotación soja, trigo o maíz.
y pueden ver en los distintos puntos a qué provincia pertenecen. Entonces, claramente lo que vemos es una tendencia, esto a priori, digamos, cualquiera de nosotros lo podría decir, pero siempre es bueno poder empezar a validarlo con los datos, ¿no? Y vemos una clara diferencia a partir de los 20 años de agricultura, ¿no? Ahora vamos a indagar un poquito más en este punto. Entonces, si te parece, Agustín, empezamos a hablar un poquito más lote a lote de la variabilidad de fósforo en cada uno de los casos. Se escucha. Hola. Buenas tardes a todos, gracias Cecilia. Bueno, como Cecilia les contaba, lo que hicimos fue un relevamiento en donde lo que hicimos fue combinar información que había sido previamente generada, información que generamos nosotros a través de este proyecto Suma durante los últimos 2 años. Y bueno, como lo que tenemos es una fuente de información bastante completa, lo que podemos tratar de hacer es interpretar patrones de variabilidad de nutrientes, de otras cosas, pero puntualmente lo que les vamos a mostrar en esta presentación es lo referido a fósforo, ¿no? Entonces, todas aquellas cosas que aprendimos con respecto a la disponibilidad de fósforo general de los lotes y particularmente la variabilidad espacial de este nutriente. Vamos a empezar mostrándole algunos casos de algunas provincias en donde vimos valores altos y, si bien variables, en un rango en donde la variabilidad todavía agronómicamente no es importante, como este caso de Pampa del Infierno en la provincia de Chaco. Esto es un muestreo de suelo en grilla compuesto por 10 submuestras, cada uno de esos puntitos es fósforo Bray en partes por millón, y nosotros tratamos de usar estas interpretaciones, estos colorcitos, en donde le llamamos bajo a la disponibilidad de fósforo en el suelo inferior a 7 partes por millón, donde la respuesta a fósforo es muy probable y de alta magnitud. Le llamamos, eso muy bajo, le llamamos bajo al rango de disponibilidad de fósforo entre 7 y 15 partes por millón, donde la respuesta a fósforo en la mayoría de los cultivos sigue siendo probable. Le llamamos óptimo al valor óptimo para la mayoría de los cultivos, entre 15 y 20 partes por millón, y alto y muy alto en verde a valores mayores a 20 y mayores a 30 partes por millón. Lo que ven en este caso, puntualmente, de un lote con relativamente baja historia de agricultura, no tan baja, pero bueno, 18 años desde que se retiró el monte, son valores todavía altos, por encima de los valores sugeridos como umbrales críticos en el relevamiento, en parte de los campos que vimos en la provincia de Chaco. Algo similar vemos en la zona más al norte de Salta, valores todavía altos de fósforo disponible, en donde la deficiencia es poco probable, salvo en alguna zona puntual. La situación generalizada es todavía de que todavía el fósforo es suficiente para el requerimiento de un cultivo de los típicos que se hacen en esta zona. ¿Vos querías, Chechu? Sí, acá quería apuntalar una cosa que veníamos viendo cuando analizábamos los mapas. Fíjense, a priori uno lo que mira es, bueno, está todo en valores muy altos y se queda con ese color y considera que, bueno, más adelante veré. Ahora, fíjense, al centro del lote tenemos 2 puntos al lado en los cuales tenemos un punto con 37 partes por millón y otro con 159. Algo que hoy no estamos mirando y que para nosotros no representa probablemente ningún problema, pero que más adelante, 10, 15, 20 años de agricultura, si se mantiene con un manejo de tipo extractivo, bueno, estas diferencias adentro del lote se van a notar mucho más y cuando empiezan a aparecer los colores de bajo, muy bajo, lo vamos a mirar diferente. Pero este lote tiene variabilidad, lo que pasa es que tiene valores tan altos de fósforo que los desestimamos momentáneamente, ¿no? Hola. Está claro que lo que dice Chechu es totalmente cierto, en el sentido de que, bueno, vemos patrones de variabilidad, no vemos que es una tabla, no vemos que está todo en el mismo rango, por más que sea en el rango alto o muy alto. Y bueno, claramente las tasas de caída de fósforo en un lote con este nivel de variabilidad van a ser diferenciales en el largo plazo, sobre todo si los cultivos exportan este nutriente con tasas diferenciales, ¿no? Entonces, la misma agricultura va a ir generando variabilidad y nosotros tenemos que estar atentos agronómicamente para ir monitoreándola, para saber cuántos años falta para que esto sea un problema desde el punto de vista de la nutrición o una oportunidad desde el punto de vista del manejo para poder corregirlo a través de la fertilización. Les mostramos otro caso con la misma metodología en la banda Santiago del Esteros, afortunadamente valores todavía altos o muy altos, en donde la probabilidad de deficiencia es muy baja y bueno, aparentemente o seguramente van a faltar unos cuantos años para que esto sea un problema desde el punto de vista nutricional. Y otro campo en Quimilí, el mismo patrón, el mismo muestreo de suelo, el mismo patrón de muestreo y bueno, valores también por encima de los sugeridos como
como óptimos o como incluso altos y muy altos. Por último, otro lote en Orán, en la zona más alta, más al norte de Salta, con 13 años de agricultura, todavía valores altos y con un nivel de variabilidad que en el corto plazo no es de importancia. Ahora, ¿qué pasa en las zonas dentro de la provincia de Salta con más historias de agricultura, donde ha habido una exportación de fósforo más importante, generalmente asociada a mayor historia agrícola en estos lotes? Bueno, la situación cambia radicalmente, se parece mucho más a lo que nosotros conocemos de la región pampeana, y bueno, y se vuelve preocupante, ¿no? Mucha proporción de puntos con valores bajos y muy bajos, en donde la probabilidad y la magnitud de respuesta es muy alta y muy probable, pero con patrones de variabilidad que son interesantes, o por lo menos interesantes de estudiar desde el punto de vista del manejo. ¿Qué pasaría si uno va y muestrea un lote de estas características con un esquema tradicional? O sea, cuando una persona va y saca sus muestras, o sea, piques en alguno de esos puntos, tratando de representar bien el lote, pero bueno, tomando un muestreo tradicional de 10, 15 submuestras, como generalmente se hace, pensando en ver al lote como una unidad. Bueno, en este caso, con este sistema, con este esquema de muestreo, obtuvimos un promedio de 17 partes por millón. Uno diría, bueno, el lote está dentro del rango óptimo, la probabilidad de respuesta es chica o la magnitud de la respuesta es relativamente moderada si uno considera este valor promedio. Ahora, ¿qué pasa si va otra persona, ¿no? Con otro criterio de muestreo, correcto, objetivo, relativamente bueno, pero muestrea en estos otros puntos, ¿no? También está tratando de cubrir la superficie del lote y lo hace con buen criterio, pero bueno, da que en este caso el promedio es de 8 partes por millón, está dentro de la categoría baja, entonces uno diría, bueno, aparentemente este lote es candidato a alta respuesta a fósforo o a una respuesta considerable. ¿Y qué pasa si va otra persona y muestrea en estos otros puntos? Y bueno, lo que obtiene son 5 partes por millón, entonces la recomendación de fertilización cambia radicalmente con respecto a la primera persona que hubiera muestreado. Este ejemplo medio didáctico y medio exagerado se lo muestro para mostrarles lo que hemos aprendido con respecto a los niveles de variabilidad. Cuando uno encuentra valores de variabilidad de este tipo, que son relativamente frecuentes y fáciles de encontrar, y tenemos mucha experiencia en la zona sur encontrando esto, bueno, los esquemas tradicionales de muestreo dejan de ser herramientas efectivas o dejan de ser aliados de los agrónomos para poder hacer buenas recomendaciones. Entonces, lo que nos permite algunas herramientas de agricultura de precisión, puntualmente el muestreo en grilla, el GIS y protocolos de interpolación, ¿no? Que son protocolos estadísticos que nos permiten simular información donde no hay información, es decir, generar un modelo que nos permita generar un mapa continuo a partir de este mapa discreto de fósforo en el suelo, ¿no? O sea, generar un mapa que uno luego la pueda transformar en una recomendación de fertilización, en una prescripción. Lo que se ve acá es que, bueno, hay una zona del lote bien afectada por fósforo muy bajo, hay una zona en donde la disponibilidad es mayor, y hay algunas pequeñas zonas con fósforo más alto, ¿no? Donde la respuesta sería menos probable. Entonces, para este mismo lote preparé estos gráficos en donde se muestra para cada uno de los puntitos de muestreo de suelo el valor de fósforo individual de cada uno de esos puntos, y la línea horizontal muestra el promedio de este lote. Y en esta otra gráfica de abajo simulé lo que sería la recomendación de fósforo para cada uno de esos puntos, ¿no? La recomendación siguiendo un protocolo o las recomendaciones típicas de fertilización que tenemos generalmente en la región pampeana. Bueno, y acá esta línea roja horizontal lo que intenta mostrar es lo que sería la fertilización con dosis uniforme basada en el promedio de este lote. Si la barra está por encima del promedio, significaría que la dosis promedio, la agricultura con dosis uniforme, subfertilizaría ese punto, y si las barras están por debajo de esta línea punteada, significa que en esa zona la dosis uniforme estaría sobrefertilizando el lote. Bueno, puntualmente para este ejemplo vimos que haber fertilizado, o hipotéticamente simulando haber fertilizado este lote con dosis uniforme, hubiera hecho las cosas relativamente bien, o sea, hubiera acertado a la dosis correcta en el 60% de la superficie, pero hubiera sobrefertilizado un 6% de la superficie y sobre todo hubiera subfertilizado un 35%. O sea que hay un espacio por mejora bastante grande desde el punto de vista de tratar de entender la variabilidad de fósforo y adaptar el manejo a eso. Les voy a mostrar otro caso de Rosario de la Frontera, también con 20 años de agricultura, en donde vemos algo similar, o sea, patrones de variabilidad que al principio, por lo menos a nosotros, nos sorprendieron, ¿no? Porque nos hicieron acordar a lo que ya habíamos aprendido hace unos años en la región pampeana. Y patrones de variabilidad bastante caprichosos, es decir, bastante difíciles de poder entender
midiendo otras cosas, ¿no? Y hago el mismo ejercicio, ¿no? ¿Qué pasaría si va un agrónomo, muestrea, camina todo el lote, pincha en esos puntos y el promedio le da 28 partes por millón? Uno diría, bueno, evidentemente acá no hay respuesta a la fertilización, me quedo tranquilo, sigo produciendo así, sin aporte, porque evidentemente el lote me está diciendo, lo que yo aprendí en la facultad de ir al lote, tratarlo como una unidad y muestrearlo, me dice, evidentemente acá no hay respuesta a la fertilización, no voy a ganar plata por fertilizar, no me tengo que preocupar. Va otra persona, con buen criterio de muestreo, recorre todo el lote, trata de ser representativo, y el promedio le da 12. Ya es una recomendación, o ya empieza a pensar que está cerca de la zona de eficiencia, o está incluso por debajo de los umbrales generalmente aceptados. Y va otra persona, muestrea en otro punto, tiene mala suerte, pica en los bajos y le da 9. Entonces cambia mucho la recomendación. Y no es que está mal el laboratorio que hizo el resultado, o está mal la persona que fue. Evidentemente, el criterio de manejo de fósforo en lotes con este nivel de variabilidad lo tenemos que cambiar. Y hago el mismo ejercicio que hoy, simulo a partir de un kriging, o sea, de un protocolo de interpolación, usando esta información le pido a un software estadístico que me pueda generar un mapa continuo, y acá puedo claramente delinear zonas con altos niveles de fósforo en el suelo, en donde la fertilización es poco probable, y niveles en donde, bueno, obviamente la magnitud de la respuesta a la fertilización y la probabilidad es mucho mayor. Hacemos el mismo ejercicio para este lote. En este caso, solamente 18% de la superficie estaría bien fertilizado con un criterio de dosis uniforme y habría fertilizado, sobrefertilizado un 37% y subfertilizado un 45%. Con respecto al lote de hoy, este lote presentó más variabilidad, entonces la dosis uniforme o la agricultura con dosis uniforme hace un peor trabajo agronómico. O dicho de otra manera, hay más espacio por hacer las cosas mejor con agricultura de dosificación variable, sobre todo con este criterio de muestreo de suelo que permite detallar muy bien los niveles de variabilidad. Y un último caso en Rosario de la Frontera, también con niveles de variabilidad muy importantes, con 40 años de agricultura y con, bueno, patrones bien marcados, asociados un poco, bueno, después les voy a contar qué es lo que estamos aprendiendo sobre las causas de esta variabilidad, pero bueno, simplemente a título descriptivo mostrarles lo que estamos encontrando en el norte que a nosotros nos sorprende. Y un análisis del mismo tipo, pero en este caso peor todavía, hubiera hecho las cosas un manejo tradicional. 15% de la superficie solamente bien fertilizada, donde estas barritas se parecen a la barra horizontal roja, y se hubiera sobrefertilizado un 45% y subfertilizado un 41% de la superficie. Bueno, interesante, cada vez que lo vemos, uno vuelve a pensar en los datos que estamos generando. Entonces, hablemos un poco, sigamos hablando un poco más de las metodologías de muestreo, un punto central porque es bastante discutido y todavía necesitamos seguir generando información para entender cuál es la mejor metodología de muestreo o la más adecuada para cada uno de los ambientes para hacer el manejo variable de fósforo, ¿sí? Entonces, acá nos detenemos un ratito nuevamente en estos dos criterios, estas dos formas de muestrear fósforo. Tenemos por un lado el muestreo en grillas, que es lo que venimos viendo que nosotros estuvimos realizando en todos estos lotes, y lo que es el muestreo por zonas o muestreo dirigido, ¿sí? Entonces, para recordar un poco o repasar cuáles son los aspectos de cada uno de estos tipos de muestreos, el muestreo en grillas es un muestreo, por supuesto, que tiene mayor intensidad y, por lo tanto, costo. Recordemos que el muestreo en grillas, así como está planteado, se realiza una única vez, es una inversión, digamos, inicial, que después no se repite año a año. Tiene un esquema sistemático, básicamente uno no necesita conocer el lote para armar un esquema de muestreo, ¿sí? La densidad de la muestra, acá dice una muestra por hectárea porque es lo que está difundido a nivel internacional. Estados Unidos y en Europa, esta es la metodología de muestreo difundida, más allá que en Argentina no es la más frecuente, sí en el resto de los países, que debemos decir, generalmente en Argentina terminamos imitando esos modelos de producción o en este caso de muestreo, pero nosotros para Argentina hacemos una muestra cada 1,5 hectáreas, ¿sí? Pero en otros países se realiza una muestra por hectárea. Esto no asume homogeneidad. Nosotros vamos a analizar todos los puntos del lote para entender después cuáles son las variabilidades de ese lote, ¿no? Y lo que posibilita es análisis especiales. Agustín recién mostró lo que es la interpolación, que es luego generar esas zonas de manejo a partir de estos puntos. ¿Por qué no se generan más puntos o menos puntos? Bueno, como todo esto está analizado, de que más cantidad de muestras ya no tiene sentido por el costo que tiene y la información que nos brinda.
Y bueno, en contraste, lo que es el muestreo de suelo por zonas tiene menor intensidad y por lo tanto menor costo. Generalmente el productor lo repite cada 1 o 2 años, dependiendo por supuesto del perfil del productor. Requiere información previa, porque yo para entender bien a dónde voy a ir a sacar esas muestras por zonas, tengo que conocer un poco de qué se trata el lote. El criterio de zonificación debería ser, porque no siempre se realiza de esa manera, pero debería ser estable en el tiempo. Yo siempre debería ir a muestrear con el mismo criterio. Asume homogeneidad dentro de esas grandes zonas, asume cierta homogeneidad y no nos posibilita luego análisis posteriores, ¿sí? Por la baja especificidad que pueden tener. Entonces, para seguir un poco con este tema, porque también es uno de los que más hablamos, que tiene que ver con lo mismo, ¿no? ¿Cuál es el criterio correcto o más adecuado para mi lote, para mi situación, para mi zona, para armar esas zonas de manejo de fósforo? Y acá es donde nosotros mismos nos planteamos, bueno, si no fuera un muestreo en grillas y yo realizara un muestreo tomando un mapa de elevación, un mapa de conductividad eléctrica aparente que me lo trae la herramienta Veris o DNDBI, bueno, ¿qué pasa con la información que se genera? Esa es como la pregunta siguiente que nos hacemos nosotros y que, por supuesto, se hace cualquiera que ve este nivel de información. Así que ahora vamos a ver los mismos casos y vamos a entender un poco cómo es la calidad quizás de información que obtenemos con cada uno de estos criterios. Bien, en principio un criterio de muestreo adecuado para una variable lo que intenta hacer es delinear zonas o separar en zonas que sean lo más homogéneas posible dentro de sí y lo más heterogénea posible entre sí. O sea, un buen criterio de muestreo para cualquier nutriente, para cualquier variable, pero para fósforo en particular en este caso, lo que intenta es disminuir la variabilidad dentro de esas zonas que se generan y por supuesto maximizarla entre zonas. Entonces nosotros usamos una metodología para evaluar criterios de muestreo que está publicada en la bibliografía y que está bastante consensuada, como para poder nosotros entender en una zona que para nosotros era nueva, bueno, cómo encarar este proyecto o este problema o esta oportunidad, si se quiere, de la variabilidad. Entonces, bueno, nos basamos en capas de información que también relevamos, porque el proyecto no solamente, obviamente, se focaliza en fósforo, sino entender un poco la variabilidad y qué podemos hacer agronómicamente para entenderla y para poder manejarla, ¿no? Vamos a trabajar con otros nutrientes, con densidad, con otros insumos. Y entonces, bueno, medimos elevación usando GPS que hoy nos permiten hacer mapas muy precisos en 3 dimensiones del campo. Usamos la conductividad eléctrica aparente como una herramienta que permite mapear con muy buena precisión las variables, sobre todo texturales del suelo, y también cierta presencia de sales, que hicimos ver a ver si el fósforo respondía de alguna manera a esa heterogeneidad del suelo. Y por otro lado usamos patrones de productividad pasada para ver si había alguna asociación entre productividad y la fertilidad, o puntualmente la fertilidad fosforada. Entonces lo que hicimos fue simular, bueno, y obviamente lo comparamos con la situación ideal, entre comillas, nuestra, que sería muestrear cada 1,5 hectáreas el suelo y que los mismos datos nos digan cuáles son esas zonas, ¿no? Entonces vamos a empezar por el caso de máxima, digamos, ¿no? Y lo que hicimos fue pedirle al muestreo en grilla que nos separe 5 zonas, las mismas 5 zonas de interpretación, que ya sabemos qué significan, ¿no? Acá hay aproximadamente 80% de aumento o 20% de respuesta a la fertilización con fósforo en la mayoría de los cultivos, por ahí un poco más en trigo. Acá hay aproximadamente 10-15% de aumento de rendimiento. En el óptimo hay 1, y en el alto y muy alto no hay nada, ¿no? Entonces usamos esas mismas categorizaciones para separar zonas y ver cómo era la disponibilidad promedio de fósforo de esos puntitos que quedaron en esas zonas y sobre todo ver el ancho de estas barritas, los desvíos estándar, ¿no? Los desvíos estándar es lo que nos dice qué tan variables son esas zonas que nosotros generamos. En este caso, puntualmente, este lote de metán no tenía proporciones dentro del lote, no tenía zonas dentro de la categoría óptimo y muy alto, entonces lo que hicimos fue dividir la categoría baja en 2 y obviamente representar la categoría muy baja. Lo que vimos es que obviamente el fósforo en el suelo subía a medida que nosotros delineamos esta zona, porque justamente estuvieron basadas en los resultados de fósforo, y lo que vemos es que estas barritas son relativamente chicas, con un desvío estándar promedio, el promedio del ancho de esta barrita de 2 partes por millón, ¿no? Esa sería la situación con la cual vamos a comparar los otros criterios de muestreo, que son sobre todo en zonas. Entonces hacemos lo mismo con la elevación, dividimos el lote en 5 zonas de elevación, de muy alta a muy baja. Los criterios fueron arbitrarios para definir hasta dónde empieza una zona y dónde otra, pero por lo menos tratamos de entender la variabilidad. Y lo que vimos es que la elevación como tal no fue una buena variable para mostrarnos alguna tendencia en el fósforo, y sobre todo que el ancho de estas barras fueron más altas e inconsistentes, ¿no? Entonces evidentemente esto nos dice, con un desvío estándar
bastante más alto que el anterior, es que la elevación no sería una buena herramienta para delinear zonas de fósforo. En esta zona, en este problema, en este lote, les puedo contar casos de otro lado donde con elevación podemos contar bastante bien la disponibilidad de fósforo en el suelo, o por lo menos modelar zonas que se copian bastante bien en aquellas zonas en donde la elevación cuenta una historia importante en cuanto a tipo de suelo o productividad, por varias razones. Pero en este caso puntual, hago esta aclaración para no generalizar, la elevación no pareció ser un buen criterio para delinear zonas de fósforo. ¿Qué pasó con la conductividad eléctrica aparente? Como les decía, como una variable para entender patrones texturales. Y bueno, hubo como una tendencia a que las zonas de más baja conductividad eléctrica aparente, suelo más arenoso, suelo más grueso, tenga un poco más alto de fósforo, un poco valores más altos, pero las barras fueron inconsistentes y altas. Evidentemente, la conductividad tal vez es buena para mapear heterogeneidad en el tipo de suelo, que puede ser útil para otras cosas, pero para fósforo evidentemente no lo fue. Y tampoco fue bueno, o por lo menos en este campo, una zonificación basada en NDVI, o sea, patrones de productividad de cultivos anteriores, si bien marcan cierta tendencia, lo cual es lógico, es decir, que haya balances o que haya zonas menos fértiles que producen menos y que tengan menos fósforo, o al revés, o sea, que haya lugares de baja productividad que históricamente exportaron menos fósforo y por lo tanto ahí el balance es menos negativo, y lo contrario en zonas de muy alta productividad donde el fósforo cae más rápidamente porque los cultivos se llevan muchos kilos de fósforo. Bueno, pero el promedio o el desvío estándar promedio fue significativamente más alto que lo que obtuvimos mediante el muestreo en grilla. Así que evidentemente la conclusión fue que en esta zona, o en este lote puntualmente, el muestreo en grilla fue el mejor criterio para señalar, para definir zonas de manejo sobre las cuales después va a ser una prescripción. ¿Qué pasó en este otro campo? Los niveles de variabilidad aún más altos que en el caso de metán, ¿no? Evaluamos la elevación, la conductividad eléctrica aparente y el NDVI para hacer lo mismo. Vimos, ya acá sí encontramos todo el rango de fósforo en el suelo en este campo, desde el muy bajo al muy alto, y evidentemente el muestreo en grilla fue una muy buena herramienta para mantener esas barras bien distintas entre sí y bien homogéneas dentro de sí, con un desvío estándar promedio de 3 partes por millón. La elevación, como ven, tampoco fue, como en el caso anterior, un buen criterio de zonificación. Fíjense que no hay una tendencia y las barras son muy grandes. La conductividad eléctrica aparente, si bien hay una tendencia a que las zonas más altas de conductividad eléctrica aparente tengan más fósforo, fíjense el ancho de estos desvíos estándar, evidentemente no fue bueno para zonificar. Y la productividad pasada, estos mapas de NDVI que hicimos de varios años, tampoco pareció ser un criterio que sea sólido, que sea robusto, que sea consistente para zonificar el fósforo. ¿Qué aprendimos entonces, Cecilia? Bueno, aprendimos un montón de cosas, definitivamente. Iba a resaltar un poco, mirar el desvío estándar, creo que quedó bastante claro con lo que dijo Agustín, pero quizás para pasarlo un poquito más en criollo, es cuál es la probabilidad de estar siendo asertivos en la dosis que estamos poniendo en esa zona, ¿no? Que no es menor, sobre todo con los costos de los insumos, con la necesidad de hacer un manejo cada vez más sustentable, es algo realmente no menor, y es hacia donde va básicamente la agricultura, ¿no? A ser cada vez más específicos y contar con mucha información. Hay muchas herramientas y lo que tenemos que hacer es empezar a usarlas. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Algunas de las conclusiones, porque la verdad es que tenemos muchísima más información, hoy les trajimos una parte de ella, se identificaron regiones particulares en la provincia de Salta con muy bajos niveles de fósforo y alta variabilidad intralote. Ahí está marcada sobre todo la subzona de Rosario de la Frontera Metán, que tiene, además coincide con lo que empezábamos diciendo, que tiene que ver con los años de agricultura. Hay lotes de 50, 60 años de agricultura, tienen alta variabilidad y valores bajos de fósforo, ¿sí? En dicha región, efectivamente, por lo que comentaba recién Agustín, se comprobó que la metodología más adecuada para delinear esas zonas de manejo es el muestreo en grillas, que en este caso lo realizamos cada 1,5 hectáreas, como venimos conversando. En otras zonas, Santiago del Estero, algunas zonas del Chaco, encontramos, la verdad, altos niveles de fósforo y baja variabilidad o alta variabilidad también, ¿no? A pesar de los altos valores de fósforo, se dieron las dos situaciones. Y algo que nos parece muy importante y que nosotros siempre destacamos es que no es correcto nunca generalizar los datos de un lote y extrapolarlos a otras subregiones, aunque se trate de la misma provincia. Esto lo vimos particularmente en la provincia de Chaco, algo que hablábamos informalmente cuando armábamos esta presentación es
Uno quizás a priori cuando piensa en el norte, los norteños van a decir, no, no es así, pero uno a veces de zona núcleo piensa en el norte y piensa, no hay problemas de deficiencia de nutrientes, ¿no? Y la realidad es que no es así. No es así porque hay mucha variabilidad en años de agricultura, hay variabilidad por cuestiones antrópicas, entonces hay que entender bien qué es lo que pasa en mi subzona para tomar decisiones correctas de manejo, ¿sí? Entonces eso me parece importante, no extrapolar, no generalizar datos, ya sea porque vemos que los lotes pueden estar muy empobrecidos como para el otro lado, ¿no? El caso del Chaco es un caso que todavía tenemos que generar muchísima información para entender dentro de la provincia las subzonas que tienen efectivamente casos como los que vimos hoy, pero sabemos a priori que hay muchos otros lotes que no siguen ese parámetro. Así que siempre la propuesta va a ser seguir generando información, que cada productor genere alguna información de alguno de sus lotes y después él mismo, conociendo el historial y las características de sus otros lotes, va a entender si probablemente sean parecidos o no, ¿sí? Este análisis, hoy solamente les presentamos todo lo que tiene que ver con la parte más agronómica, pero este análisis se completa con uno económico que no trajimos hoy a la mesa y que está disponible también, y que lo que nos permite entender es que además de que esta propuesta en lo agronómico es muy sólida, esto también tiene atrás su retorno de la inversión, que es no menor realmente para el productor, ¿no? Entonces tiene esas dos partes súper importantes. Hoy solo trajimos una, pero también está la otra. Así que, bueno, algunas de las conclusiones son estas. Acá agradecemos enormemente a todas las empresas, asesores o productores en los que fuimos haciendo estos trabajos, con los que estamos empezando a generar información de la zona y que, por supuesto, vamos a seguir. Tenemos mucha info nueva todas las campañas. Así que, bueno, gracias y pasamos a las preguntas si es que hay. Bueno. Hola, hola, ahí está. Ahora sí. Bueno, muchas gracias, chicos. Hay muchas preguntas, esperemos que podamos responder todas. Vamos a ir ordenándola. La verdad que es un tema súper interesante para el norte. Y la primera pregunta que nos hacen es si estas variaciones o si están midiendo lo que es la parte física del suelo. Yo creo que va un poco, los lotes del norte generalmente tienen muchos problemas en compactación y a veces hay problemas en la disponibilidad de la planta, si la planta la puede tomar o no. Esa es la primera pregunta que nos hicieron. Bien. A ver, hola, sí. Por el momento no. Tuvimos de los 35 lotes que les medimos, en 2 hicimos un relevamiento físico, entiendo que es súper importante, pero bueno, complejiza bastante, o sea, tenemos que avanzar de a poco, ¿no? Porque ya de entrada es complejo entender varias interacciones que estamos entendiendo, entonces por el momento no estamos encarando, por lo menos, relevamientos físicos con este nivel de densidad de información, pero claramente es el próximo paso, porque si hay una limitante física para que la raíz crezca y no puede tomar el fósforo por más que esté disponible, está claro que tenemos que ajustar ese modelo que tenemos por ahí simplificado, que proviene sobre todo de otras regiones. Así que me parece bueno el aporte, por el momento no los estamos haciendo. Sí, de todas maneras lo que quería agregar es, esto es un proceso de trabajo que nosotros hacemos, les trajimos simplemente una parte, pero esto tiene después sus mapas de prescripción, después de los mapas de cosecha tenemos el análisis, entonces cuando armamos los mapas de prescripción y en esa conversación con el ingeniero, con el asesor previa o durante el armado de esa prescripción, si el productor tuviera una inquietud particular, se puede resolver en el momento. Digo, no es que se pierde una campaña si el productor ya tiene alguna duda o tiene algún comentario, mismo en la zona de Santiago del Estero, muchas zonas que tienen desmontes, muchos casos recientes, y el tipo de desmonte que se haya hecho determina muchas veces variabilidades adentro de ese lote que muchas veces las vemos. En la conversación con el productor ajustamos luego ese manejo en función de lo que conversamos con él mismo, ¿no? O sea, si bien es algo estandarizado, tiene toda esa parte artesanal que permite entender esas particularidades. Bien, otra pregunta que viene un poco atado a lo que decías recién, Cecilia, es si qué recomendaciones o prácticas de manejo están haciendo en los lotes que tienen deficiencias en el norte. Entiendo que deficiencias de fósforo, ¿no? Sí, deficiencia de fósforo. ¿Empezamos? Sí, no, a ver, como decía recién, nosotros luego de tener toda esta información, se generan estas zonas de manejo. Hoy hacemos 3, digamos, tipos de prescripciones, una de fósforo, una de nitrógeno y densidad de siembra si es necesario.
y las recomendaciones son consensuadas, o sea, hay una primera propuesta en función de toda la información que se obtiene, pero recibimos el input también del productor en cuanto a lo que es su expectativa de producción, particularmente para lo que es nitrógeno. Después, si el productor quiere hacer un esquema de reposición o de mantenimiento, y bueno, con eso se termina de consensuar la dosis y la fuente adecuada, ¿no? No sé si querés agregar algo, pero bueno, esa es un poco la metodología. Es compartida, digamos. Nosotros lo que proponemos acá es, no hay una receta, es un consenso con el productor, porque también tiene que ver con la necesidad de inversión. Yo cuando mostrábamos el caso de Metam, por ejemplo, iba a interrumpir a Agustín, pero no lo dije, el caso, no sé si lo recuerdan, que hay casi la mitad del lote que está por arriba de los valores críticos y la otra mitad que está muy por debajo, y ese era un caso de un lote que se venía manejando con una dosis fija de aproximadamente 60 kilos de MAP, y lo que nos dio con este manejo variable fue hacer zonas en las que no se fertilizó, otras en las que sí se fertilizó, con la doble dosis que se venía haciendo. Entonces la inversión del productor fue la misma del manejo que él venía haciendo, pero fue distribuida de una manera distinta. Así que bueno, eso es un ejemplo de cómo nos manejamos en la práctica. Bueno, hay otra asociada al tema que habían tocado de los valores altos, pero que si bien son altos tienen mucha variabilidad en fósforo. O sea, intuyimos ahí que hay tasas de caída diferenciales. La pregunta es si cada cuánto tiempo se recomienda en esos puntos rechequear, hacer un remuestreo. Esa es muy buena. Bueno, acá podíamos contar varias cosas que yo simplifiqué o que nosotros simplificamos para dar un mensaje más claro y más conciso. ¿Qué hay que hacer en esos lotes que ya vemos que, o sea, vemos que son altos y que, bueno, por el momento agronómicamente no vamos a tener en el corto plazo una respuesta por fertilizar? ¿Qué hay que hacer? Monitorearlo, ¿no? Obviamente que la tasa de caída es algo que vale la pena muestrear y que vale la pena ir monitoreando, porque eso nos va a permitir tener una idea de cuándo vamos a empezar a tener problemas de deficiencia, ¿no? Hay ambientes más frágiles en donde la tasa de caída es más grande o más importante. Bueno, en esos claramente hay que hacer un monitoreo más dinámico, por ahí cada 2 o 3 años. Por ahí hay ambientes o suelos que tienen más capacidad buffer, se llama, más capacidad de que el suelo vaya aportando más fósforo, entonces la tasa de caída en esos casos, generalmente asociado a texturas más finas, pero no necesariamente, bueno, la tasa de caída en esos casos es más lenta, entonces ahí uno puede, bueno, cada 4 o 5 años ir mirando, ir viendo a medida que van ocurriendo las campañas cómo van cayendo los niveles de fósforo. Pero también, obviamente, que depende de los niveles de productividad. No es lo mismo zonas de Chaco, que en esta campaña, por ejemplo, con rendimientos excelentes y tasas de exportación de fósforo, por lo tanto, también muy altas, que planteos o zonas en donde, bueno, por alguna otra cuestión la productividad es más restrictiva desde el punto de vista de la extracción y obviamente las tasas de caída en esos casos van a ser menores. O sea, depende un poco del sistema, de la fragilidad del sistema y del nivel de producción, la frecuencia de remuestreo. Lo que sí es importante es georreferenciar algunos puntos, e ir a esas estaciones de muestreo y disminuir el error asociado al muestreo y no tratar de representar superficies muy grandes para poder monitorear con mayor precisión esa tasa de caída. Sí, nomás reforzar, en cualquier caso, ya sea en estos que tienen altos valores de fósforo como cualquier otro que tiene bajos valores, vamos a buscar los puntos que nos interesan, ¿no? Es como después sí es un muestreo, digamos, dirigido, pero sabiendo exactamente qué puntos quiero ir a ver para ver cómo evolucionaron. En el caso que yo mostraba hace un rato era 150 partes al lado 37, bueno, a priori, no sé si serán esos 2 puntos, pero iríamos a ver uno de los que estaba más bajo y uno de los que estaba más alto probablemente, y varios otros, y como están georreferenciados efectivamente, sé que estoy sacando la muestra nuevamente en el mismo lugar y puedo entender cómo viene cambiando, evolucionando. Bien. Otra pregunta que recién nos hacían es más o menos qué criterios se están tomando para levantar una parte por millón de fósforo, teniendo en cuenta que en el norte generalmente hay mucha variación textural en algunos lugares, entonces debe ser diferentes los kilos equivalentes de pentóxido que uno necesita, ¿no? Bien, bueno, esa pregunta es muy buena y no tenemos la respuesta. Lo que tenemos es una extrapolación que puede ser potencialmente peligrosa de la zona sur. Nosotros sabemos en la zona sur, región pampeana, hay información publicada disponible que dice entre 2,5 y 5 kilos de P de balance positivo para subir una parte por millón. En los suelos más arenosos, más parecido a 2,5, en los suelos más arcillosos, más parecido a 5. Eso es lo único que sabemos. Y viene de la zona, la región pampeana, ¿no?
¿Esos factores son iguales o son similares en la zona norte? Probablemente sean similares, pero no lo sabemos, así que hasta que no se desarrollen esos coeficientes B, esos coeficientes no lo podemos decir. Sí podemos, o un productor puede ir monitoreando esa tasa de caída, haciendo estimaciones sencillas de los niveles de productividad que tiene y bueno, del nivel inicial de fósforo en el suelo para poder tener esos valores de la región sur como andamios, digamos, como referencia, pero obviamente que es información que hay que desarrollar. Bien, buenísimo, claro. Otra pregunta que nos hacían recién es más o menos cuáles creen ustedes a su criterio que son las causas de esa variabilidad de fósforo y si sería raro pensar y esto de que en el norte tenemos muchas series generalmente de suelos en los lotes o en el campo. Bien, ahí, digamos, tenemos 35 lotes que hicimos, no tenemos un N suficiente como para poder responder esa pregunta. Mi impresión es que hay cuestiones compartidas, ¿no? Cuestiones genéticas del material madre que le da origen al suelo o de variabilidad por alguna razón que hacen que el nivel inicial de fósforo sea diferencial dentro de un lote y después cuestiones antrópicas. Si uno nunca fertilizó, porque en el norte históricamente no se fertilizó, pero la tasa de exportación es diferencial por factores restrictivos asociados a la genética del suelo o por factores de manejo, sea cual fuere, obviamente que la variabilidad que se genera la generamos nosotros con la agricultura. Así que ahí es, dependiendo del caso, otra explicación o una combinación de ambas. Sí, el caso de por ahí agregar simplemente los lotes, particularmente donde más deficiencias vimos, de Metán y Rosario de la Frontera, tienen muchísima pendiente, ¿no? No necesariamente eso explica, pero es uno de los motivos también que puede hacer que esas variabilidades sean tan altas. Bien. También nos preguntabas recién, y creo que va de la mano cuando mostrabas qué capa de información utilizar o para dirigir el muestreo, ¿qué valor le dan o le ven al uso de la conductividad eléctrica aparente en esto de lo que diagnostica un poco la parte textural, ¿no? Indirectamente, y con estos valores tan variantes de fósforo? ¿Qué uso se le puede llegar a dar? Bien, puntualmente en los tres ejemplos que mostramos no pareció ayudarnos demasiado, ¿no? La respuesta generalizada es cuando hay variabilidad significativa en la textura del suelo. La conductividad eléctrica aparente es una buena herramienta para mapearla. Y cuando hay patrones de productividad asociados a esos patrones texturales, es decir, por ejemplo, zonas de baja productividad asociados a suelos o muy arcillosos o muy arenosos y zonas de productividad más alta en situaciones intermedias, e históricamente se ha dado un balance diferencial por esa razón, en esos casos puntuales probablemente la conductividad eléctrica aparente sea un buen criterio para definir zonas relativamente homogéneas de fósforo y poder bajar la intensidad de muestreo. Puntualmente en la información que mostramos no vimos eso. Así que por el momento en esa zona puntual seguimos recomendando el muestreo intensivo como la mejor herramienta para por lo menos por única vez delinear zonas de fósforo y saber la situación con la que se parte. Bien. Hay una pregunta que pareció bastante interesante. Dice si cómo fue la fertilización en esos lotes, si se tiene historia y si no genera más variabilidad cuando es en la línea y mostrás una línea teniendo en cuenta la baja movilidad que tiene el fósforo. A ver otra vez, por favor. No, lo que yo entendí de esta pregunta es si realmente cuando vos haces incorporación a la línea de fósforo, ¿sí? En siembra, si te genera alguna fuente de variabilidad ya que el fósforo es poco móvil o si hacen fertilización al voleo en estos casos. ¿Cómo? Bien, eso es un problema inherente al tipo a la forma en la que tenemos de fertilización con fósforo. Se resuelve, o sea, no hay mucha forma de resolverla salvo sacando muchas submuestras, ¿no? Lo que uno tiene que hacer. O sea, en un momento se inventó un sistema que era una especie de rectángulo en donde se trataba de representar la línea y el entresurco, y era bárbaro porque uno tenía todo ese gradiente, pero era dificilísimo sacar muchas muestras, entonces nadie lo usa. Entonces la forma de diluir ese error de pequeña escala asociado a la línea es diluyéndolo con muchas submuestras. No se me ocurre otro y en general no hay otra forma. La forma de aplicación de estos lotes fue con máquinas de aplicación variable al voleo. ¿Sí? Nosotros trabajamos con máquinas de alta precisión, en este caso fueron todos aplicados con máquinas Rotator de última tecnología, así que digo, para agregar, esa fue la forma en que se aplicaron estos lotes, y muchos de estos tuvieron también una prescripción variable de nitrógeno, aunque claramente no es el tema de hoy, pero en varios de estos lotes tenemos la aplicación variable de nitrógeno y de fósforo, que también nos permitió como sacar todavía más información de estos. Bien.
los niveles de fósforo que ustedes diagnosticaron ahí en la región, ¿tienen algún dato? ¿Nos pueden comentar un poco más si tiene alguna relación con el rendimiento de los cultivos en esa zona? En realidad, lo más interesante es para interpretar los patrones de productividad. Entiendo que la pregunta es eso. Bueno, aparentemente, por lo que vimos, o sea, si usamos imágenes de cultivos anteriores como un indicador de los patrones de productividad pasada, no nos quedó otra porque no teníamos mapas de rendimiento buenos de años anteriores. Por ahí hubiera tenido mapas de rendimiento, hubiera sido un indicador más sensible de patrones de productividad pasada. Como no los teníamos, usamos imágenes que, si bien no representan producción física, correlacionan bastante bien con patrones de productividad. Y lo que vimos es que, evidentemente, en los dos casos o en los casos que mostré, no correlacionaban necesariamente bien con zonas de fósforo diferencial. Así que aparentemente, por lo menos, lo que estamos viendo es que es más complicado de entender esas relaciones entre productividad y fósforo. Bien. Hay una última que nos llegan acá y después, chicos, si quieren agregar algo más de lo que fue la presentación y le quedó en el tintero, es si vienen o no trabajando un poco pensando a largo plazo en lo que es la reconstrucción y reposición de estos valores de fósforo. Bueno, sí, sin dudas, particularmente en la zona donde más deficiencias encontramos, como decimos, al final es una decisión un poco del productor, ¿no? O sea, es el productor el que tiene que querer hacer esa reconstrucción, ¿sí? Y ahí es inevitable hablar del mercado de fertilizantes, ¿no? Este año, bueno, no fue un buen año o no ha sido un año que popularmente se hayan tomado decisiones de reconstrucción, pero el año pasado sí. Entonces hay que entender un poco ese compromiso entre lo que debemos hacer para ir construyendo, que en definitiva es una inversión que vuelve, y lo que necesitamos hacer para ese año particular en lo que es productivo, ¿no? Pero siempre nosotros, cuando hacemos la recomendación, esto viene con un asesoramiento, ¿no? Si se quiere, cuando vemos valores tan bajos de fósforo, los invitamos naturalmente a que hagan un agregado, que suban la dosis. La realidad es que, Agustín, corregime, pero en la mayoría de los casos nosotros terminamos invitando a subir las dosis. Ahí lo dejamos más al equipo de Clarion para que no crean que nosotros queremos vender más insumos, sino que lo que apuntamos es un uso más eficiente de ellos. Y en general, como se aplican subdosis, en Argentina tiene su respuesta. Y lo bueno es que haciendo el análisis posterior, el análisis económico en cada una de las zonas de manejo, le podemos mostrar con números que esa decisión fue acertada o no. Tenemos algunas zonas en las que ponemos dosis más altas, sobreestimando esa zona de manejo, y nos encontramos con que, digamos, económicamente no era lo más viable. Pero, digo, para volver a la pregunta, sí, digamos, fomentamos a subir esos valores, pero termina siendo una decisión del productor. No sé si querés agregar algo, Agustín. Está bien. Bueno, desde acá no tenemos más preguntas del público. No sé si quieren agregar algo más. Creo que quedó bastante claro la importancia del muestreo intensivo para diagnosticar la variabilidad y también cómo hacerlo correctamente. Así que... Bueno, bárbaro. Bueno, muchas gracias a todos. Hasta luego.